Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8:32 minutos, 7:32 minutos en las Islas Canarias. Seguimos aquí en la sintonía de Mañanas en Libertad. Si se incorpora hasta ahora, usted echará de menos seguro a don Luis del Pino, que no va a estar ni hoy ni mañana porque se va o se está yendo a Estrasburgo, así es. Don Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox en Inmigración, Interior y Seguridad. Bienvenido a esta mesa de análisis. Qué suerte tenerle aquí. Un honor, buenos días, nos de Dios, un honor. Y además una suerte tenerle aquí, precisamente estábamos hablando de Ávila, estuvo ayer, si no me equivoco, allí, precisamente denunciando cosas importantes, don Samuel, porque es que parece que el foco se pone en muchas cosas en nuestro país, cosas importantes también, pero se olvidan otras, ¿no? Y es el caso de lo que hizo ayer, precisamente denunciando pues los tejemanejes del gobierno de Pedro Sánchez con quienes le sostienen el poder, que son pues los filoterroristas, y cómo concretamente el gobierno vasco está regalando o dando una serie de prebendas pues a los suyos, a sus afines, a los filoterroristas. No, pero es que cosas más importantes que esta, pocas. Pocas. Es decir, los pactos del Partido Socialista con los nacionalistas y los separatistas vascos tienen consecuencias. La cesión permanente ante los separatistas, ya sean vascos o catalanes, para que este felón siga estando al frente del gobierno para ganar 2 meses más, tiene consecuencias. Y no son consecuencias poco graves. Darle el tercer grado a Gaddafi no es una consecuencia poco grave. Y darle el tercer grado a Gaddafi se puede hacer porque las competencias en materia penitenciaria las tiene ya cedidas el gobierno vasco, fruto de este conchabeo con los socialistas. Pero este tipo no es un tipo cualquiera. Asesinó a sangre fría a 15 seres humanos, asesinó a un niño de 2 años, llamado Fabio, que si te metes en Google, yo esto lo he contado pocas veces, pero yo normalmente cuando hablo en público estoy muy acostumbrado a dar conferencias y demás, llega un momento en que adquieres cierta capacidad de showman, te creces, cuando la gente te aplaude y todo esto y te sale todo como rodado, ¿no? La única vez que me he puesto nervioso y se me han cortado las palabras fue en el País Vasco, en una conferencia, precisamente porque justo antes de subir a la tarima me presentaron al hermano de Fabio, 2 añitos. Y Fabio, no sé por qué, después de ver su foto en la prensa, a mí se me había aparecido en sueños muchas veces, me había impedido dormir muchas veces. O sea, preguntándome cómo es posible que haya alimañas compartiendo espacios con nosotros, capaces de matar a un niño así, ni siquiera estar arrepentidos. Y cuando subí a la tarima se lo dije al público que había, estoy nervioso, no me salen las palabras como me suelen salir. Este tipo mató a un niño de 2 años, este tipo mató a policías delante de sus hijos al salir del cole. Alguno de esos niños, cuando creció y no lo pudo soportar, se suicidó. A este tipo se le ha dado del tercer grado. Este tipo en 4 días está recibiendo un homenaje en su pueblo. ¿Hay, Carmen, muchas cosas más importantes que esta? No creo que haya tantas cosas más importantes que esta, porque además los pactos que llevan a que este tipo reciba el tercer grado, los da un partido que también puso muertos. Es decir, unos tipos que también llevaron a hombros féretros. ¿Es que hay traición más grande? ¿Es que conoces tú traición más grande a esa? Yo creo que no. Entonces, sí, que hablaremos de la flotilla, de Barbie, de lo que tú quieras. Pero ahora mismo el pueblo español, la gente, debe saber que se están concediendo terceros grados a tipos que asesinaron a 15 seres humanos. Y que hay en España condenados a 2000 años que han cumplido 20. Es decir, que por cada vida arrebatada, fuera la vida de un niño, de un policía, me da exactamente igual, de un empresario, de lo que sea, por cada vida arrebatada, pagarle 1 año. 1 año de cárcel por cada vida arrebatada. Yo creo que esto es muy importante. No, sobre todo que es una auténtica vergüenza y que evidencia directamente cómo el Partido Socialista lo que hizo es directamente facilitar que los etarras se metieran en las instituciones de toda España, ¿no? En particular, concretamente la del gobierno vasco, y sobre todo facilitando cómo se premia, ¿no?, de esta manera esos pactos del Partido Socialista Obrero Español, pues directamente con los terroristas. Samuel, permítame que presente a don Antonio Muloni. Don Antonio, muy buenas
buenos días. Muy buenos días. Como fundador y editor de La Iberia se incorpora a esta mesa de tertulia. Estábamos hablando en particular de cuestiones sumamente graves, como por ejemplo que se le conceda al ETA reconocido como Gaddafi el tercer grado, gracias al conchaveo del Partido Socialista Obrero Español, pues con el gobierno vasco, que son quienes le sostienen en el poder. Cuestiones de hondo calado, como decía Samuel Vázquez, pero hoy es un día muy especial porque es este aniversario, el del 7 de octubre, el aniversario de esa matanza. Yo les diría que el peor atentado terrorista que ha sufrido Israel en su historia, con 1.200 muertos, con 251 secuestrados, de los cuales 48 continúan como rehenes en manos de Hamas y en manos de pues diferentes grupos islámicos terroristas, porque en muchos casos decimos que es Hamas, pero al final se han repartido, ¿no?, los rehenes, que es una cosa bastante dramática. Yo quería comenzar este programa con un homenaje, que es el que le estamos rindiendo a través de las redes sociales a Israel, mandándole el apoyo y el ánimo desde esta casa, desde Radio Libertad, y pidiendo a todos nuestros oyentes que manden sus mensajes, ¿no?, a través de redes sociales, a través de las publicaciones de YouTube, a través del chat de YouTube y a través de X. ¿Por qué? Pues porque cuando ponemos el foco, como decía Samuel, en cosas que son, por así decirlo, más folclóricas, como puede ser el caso de la flotilla, el caso de Barbigaza, el caso de pues la parafernalia de Ada Colau, que si va, que si viene, que vemos esos abrazos en el aeropuerto, esa repatriación pagada con dinero público, por cierto, no tenemos que dejar de lado lo grave que son estos atentados terroristas y las víctimas del terrorismo, ¿no?, que es el que están sufriendo precisamente en Israel. En fin, yo quería empezar de esta manera y os doy la palabra respecto a este homenaje, entre comillas, que estamos lanzando aquí, ¿no?, y pidiendo sobre todo el regreso de esas 48 personas que siguen retenidas por Hamas y otros grupos islamistas. Bueno, ya es lo mínimo, ¿no?, a estas alturas. Yo creo que todos recordamos que estábamos haciendo hace 2 años cuando el atentado y como, bueno, desde entonces ha cambiado también la política española, ha cambiado la política de todo Occidente y desde aquel día la influencia de lo que ocurre en Israel y en Gaza es mucho mayor en todo Occidente y para nosotros en España en concreto también. Hoy aprovecha el gobierno el 7 de octubre para romper más relaciones aún con Israel. No había otro día. Lo ha condenado esta mañana en un comunicado a la embajada de Israel. Y la flotilla es otro ejemplo de eso. Les da realmente igual a esta gente lo que ocurre allí. Lo aprovechan políticamente. Justo ahora que está todo relacionado, el indulto de Gaddafi, de Letarra. Bueno, es que los señores que estaban guardando un minuto de silencio y protestando en San Mamés, que nunca lo han hecho cuando ETA han tenido casi 1000 oportunidades de hacerlo, cuando ETA ha matado, son los mismos que estaban reventando la Vuelta a España, literalmente las mismas personas al servicio del gobierno. Está todo relacionado. Los atentados del 7 de octubre son una herramienta política para nuestro gobierno, para sus aliados, para mantenerse en el poder y para enfrentar a los españoles, que es lo que les interesa, pero también a la gente de fuera. Estos señores la flotilla ha ido de fiesta a las aguas de Israel, sabiendo que iban a ser llevados a tierra y repatriados a España. Hemos pagado la repatriación, hemos pagado un barco que ha ido allí a protegerles más o menos, hemos pagado servicios diplomáticos, cuando el gobierno se niega, bueno, si quieren ayuda que la pidan, ¿no?, a gente que está literalmente con el fango hasta las rodillas y muriendo y buscando a sus muertos en Valencia. Bueno, eso es lo que estamos. Desde aquel día todo ha cambiado. Yo, por mucho que veo hacer ruido a Sánchez, realmente dudo mucho que nuestro gobierno tenga ningún interés en que haya una solución pacífica, como tanto les gusta decir, en Gaza, sino más bien todo lo contrario. Ahora por fin, después de 2 años, cuando parecía que se complicaba, hay una opción, depende de Hamas. Si quieren entregar a los rehenes, que veremos, habrá que ver cuáles están vivos, cuántos no. Como decías tú, no todos están en manos de Hamas, porque Hamas, que es una multinacional prácticamente, subcontrata a otros grupos terroristas para que tengan a los rehenes, entre ellos al Estado Islámico. Pero nada, bueno, da igual. Y vamos a ver qué hacen. España no pinta nada, Europa no pinta nada, dependerá de Estados Unidos, dependerá de Israel y dependerá de unos terroristas. Hay que negociar con unos terroristas. ¿Te puedes fiar? Difícilmente. Estos señores
la flotilla, el fondo de San Mamés, están preocupados, el gobierno están preocupados por los niños de Gaza. Bueno, yo creo que nos equivocamos cuando decimos manifestaciones o flotilla en favor de Palestina, son en favor de Hamás. O sea, hay gente de buena voluntad que sí, que sale y que se manifiesta, pero realmente están totalmente eclipsados por estos señores terroristas y amigos de terroristas que siguen siendo terroristas y amigos de terroristas. Al final, todos estos grupos han estado financiados y entrenados por la misma gente. O sea, desde Hamás, ETA, las FARC, el IRA, son expresiones de un terrorismo de ruptura del orden social de Occidente, que en cada país tiene una naturaleza propia. Y quienes ahora están en el poder en buena parte de ese Occidente son aliados de ese terrorismo. Sobre todo teniendo en cuenta que se están beneficiando directamente de ese discurso, ¿no? De Claro. esas manifestaciones, cuando vemos, por ejemplo, escolares saliendo a la calle, que a mí esto me parece una de las cosas Es una más dramáticas, ¿no? utilización, sí. La semana pasada se promovía una huelga de escolares en favor de Palestina, de escolares de personas no universitarias, ¿no? Y directamente los profesores alentaban a que salieran a la calle con banderas, una serie de niños, y luego vemos, ¿no? Esas conexiones de la izquierda con el terrorismo de ETA y que luego termina jaleando a estos pro-palestinos que realmente son pro-terroristas de Hamás. Muy ¿no? brevemente, perdón. El otro día mi ahijada, tiene 15 años, me decía, estoy el otro día en clase y me ponen un papel encima de la mesa para firmar, para ir a la huelga y no tener clase. Y a mis compañeros les daba igual, era por no tener clase, en defensa de Palestina. Y dice, evidentemente no firmé, porque era una coacción para no tener clase. O sea, no era porque a nadie le importase. ¿Qué es esto de que haya niños haciendo huelga? Por una cosa que desconocen, por algo que no entienden, simplemente... Claro, luego ¿qué pasa? Que los sindicatos, que los partidos que apoyan a Hamás utilizan esa estadística de tantos niños no han ido al colegio en defensa. Bueno, no, estás utilizando a los niños que además le dices, oye, firma aquí, no vas a clase, ¿qué va a hacer el niño? Efectivamente, y además es que al final, como les decimos, es una especie de chantaje, ¿no? No vas a clase y entonces te manifiestas en favor de una cuestión que muchos ni conocen, ¿no? Que eso pasa mucho. Muchos. Si tienes 14, 15 años, prácticamente ninguno. Que no saben situar Gaza en un mapa. Es aberrante. Yo pienso en esos profesores y me pregunto qué hacen ahí. Es decir, cómo podemos dejar niños en manos de esta gente, capaces de utilizar a niños para un conflicto que es un conflicto que viene de años, que es un conflicto que tiene unas connotaciones que hay que entender mínimamente, que no se puede resolver, vámonos todos a la huelga, que es una estupidez intentar plantearlo desde ese y utilizar niños. Los profesores ya no tienen nombre, pero también es verdad que y los padres también tendrán algo que decir los padres, ¿no? Porque a mí no me gusta que utilicen a mis hijos para nada, ni en un sentido ni en el otro, para nada. Con 14 años no tienes que estar haciendo política, porque no entiendes nada del el problema de fondo, no entiendes nada y por lo tanto la coacción de la que acaba de hablar Antonio, de firma aquí y la mayoría se van porque no quieren ir a clase, ya está, es un día libre y genial, pues es un día libre, genial. Pero no podemos aceptar esto. Yo creo que es bastante grave. Lo de utilizar niños es bastante grave. Y luego, ya no te digo nada, contar los que no han ido a clase y computarlo como un éxito. Es que estos no han ido a clase. Mira, esto es una aberración. Y con respecto a la flotilla y a lo que está pasando, si no recuerdo mal, no estoy seguro, pero creo que había 2 miembros dentro de la flotilla que o pertenecían al movimiento filoterrorista o habían estado detenidos por... Bueno, pues la táctica es la misma, al final. ¿Qué hacía ETA? ¿Qué obligaba a hacer ETA a sus miembros una vez habían sido detenidos? Lo primero que tenían que hacer era denunciar torturas. Eso es lo primero, nada más entrar en comisaría. Denunciar torturas. Están los papeles de ETA incautados. Y si ya se autolesionaban para reforzar esa denuncia de torturas, muchísimo mejor. Esto tenía, evidentemente, un motivo, que era convertir a los criminales en víctimas y hacer dudar del Estado, hacer dudar de las políticas de los policías, de los guardias civiles, de los jueces. ¿Qué han hecho estos sinvergüenzas nada más llegar aquí? Denunciar que han sido torturados, sí, con móviles, haciéndose selfies, riéndose. ¿Pero qué tortura es esa? Compararse con los judíos en el régimen nazi. ¿Pero cómo sois tan sinvergüenzas? ¿Pero cómo se puede hacer ni siquiera esa comparación? Que nos han metido en una celda con barrotes, en una jaula,
Claro, pues sí, es que eso es estar detenidos en una celda como todas las celdas con barrotes de todas las comisarías del mundo. Pues son como jaulas, claro, porque estás detenido. A ver, parece algo medianamente normal, que nos han torturado, pero si vienes riéndote, en un avión que te hemos pagado todos, pero si te hemos visto en las fotos durante todo tu viaje, eso era un crucero, te hemos visto tomar, beber y pasártelo de fiesta y cantar y grabarte y hacerte selfies. Esto es un insulto a la inteligencia, hombre. Esto es un insulto, lo que han hecho estos mamarrachos es un insulto a la inteligencia. Y lo que hay que hacer con este insulto es volver a ver y a mirar y para concienciarnos por dentro las fotos de estas criaturas, que hay algunas fotos, no todas, pero algunas, que fueron secuestradas, quemadas vivas, violadas, y ver una foto de esas niñas que estaban en aquel festival, luchando por la paz, creyendo que estaban haciendo algo por la paz cerca de la Franja de Gaza, cerca de donde estaban los lobos. Allí intentaron levantar un grito de paz. Esas fotos con los pantalones ensangrentados por detrás, llevados por auténticos criminales en motos, en camionetas. ¿Y vienes tú ahora a decir que has sido torturada? ¿Sinvergüenza? Que eres una sinvergüenza, tú y todos los que van contigo, para hacer tu maldita campaña política a costa de la vida de seres humanos, sinvergüenzas. No sé cómo hay tanto periodista en España. Yo entiendo lo del dinero, ¿eh? ¿Quién financia las cadenas? Los gobiernos, los partidos políticos, las cadenas que son públicas. Yo entiendo todo, vale. Pero también deberíamos tener unos límites éticos y morales. Todos en nuestra profesión. Aunque te cueste tener límites. A mí me ha costado mi profesión, pero hay que poner límites. Yo entiendo que seas periodista, que cobres mucho, pero hay que poner límites. No se puede poner el foco en esta manada de sinvergüenzas ante un problema que cuesta tantas vidas de seres humanos solo porque tu cadena reciba dinero de este partido o del de otro. Y lo siento mucho. Todos tenemos parte de culpa, seguramente, pero el periodismo en España, en materias como esta, es muy culpable de lo que está sucediendo. Es muy culpable de la mentalidad que tienen algunos españoles frívola en referencia a ciertos temas que no son nada frívolos. Y en particular, Samuel, ahora que hablas del periodismo, me estoy acordando, por ejemplo, de Radio Televisión Española, que pagamos todos a través de nuestro bolsillo, y cómo directamente están promoviendo para una fecha como hoy, este 7 de octubre, un documental, una suerte de documental que habla sobre el genocidio de Gaza. Hablando precisamente de esa vergüenza, ¿no? De cómo contraponen el día del aniversario de esa terrible matanza, la del 7 de octubre de 2023, el tema de Gaza, ¿no? Con esos números que en muchas ocasiones la gente no se para a mirar, ¿no? Se hablaba de los 20.000 niños y mujeres asesinados que siempre dice el Ministerio de la Salud de Gaza, que es una suerte de organismo al servicio de una banda terrorista, que lo que hace es utilizarlo como propaganda. A mí me llama la atención siempre lo de este número, ¿no? En particular, que se dice, no, 67.000 desplazados y en total y 20.000 asesinados. Y es un número que no crece, es un número muy redondo. Sí. En fin, no sé, los medios de comunicación quizás deberían poner el foco en estas cuestiones. Cualquier cifra es responsabilidad de jamás. Sí, la fuente es jamás, claro. Y la fuente es jamás, además, la fuente de la cifra de información. En muchas ocasiones también, cuando defendemos a Israel, tenemos que decir, oye, defendemos a Israel, pero también nos da mucha pena, ¿no? El tema de las mujeres y los niños, sobre todo teniendo en cuenta que son rehenes del grupo terrorista, ¿no? Y que están siendo utilizados directamente como escudos humanos. Parece que cuando defiendes a Israel eres una persona sanguinaria y que no te da pena pues según qué cosas, ¿no? Pero precisamente porque nos da pena lo que está ocurriendo en Gaza, tenemos que poner el foco en defender pues la causa de Israel, que también tiene derecho a ser un Estado. También se habla, por ejemplo, lo comentaba yo antes, de la solución de los dos Estados, que implícitamente lo que dice es que Israel tiene derecho también a ser un Estado, ¿no? Y a no que no se vulneren sus fronteras, etcétera, etcétera. Poniendo el foco en esto que comentaba Samuel de la propaganda política de la causa de la flotilla, por ejemplo, en el tema de la Vuelta Ciclista, y también esa conexión con los grupos terroristas, ¿no? Que alentaban que se boicotearan todas las etapas y que se terminara. Son los mismos en todos los araos. Exacto. Literalmente las mismas personas, las mismas. Hablando también de, pues, por ejemplo, cuando se pone el grito en el cielo por Eurovisión. Ya ven ustedes, un concurso de música con Israel como uno de los grandes protagonistas históricos, y como se dice desde Televisión Española que se debe boicotear este concurso. ¿No os llama la atención que la gente no se dé cuenta de que todos son pequeñas maniobras de propaganda que sirven a los intereses de Hamás, que lo que hacen es dar un balón de oxígeno? Por supuesto, que hay la responsabilidad que decía Samuel de los medios de comunicación y de los periodistas es enorme. La flotilla es un barco con 4 pelagatos que se ha cruzado el Mediterráneo, ha tardado casi un mes de fiesta en cruzarse el Mediterráneo. No lo ha hecho en febrero, además, lo ha hecho en septiembre, con buen tiempo, no demasiado finales calor. De verano, exacto, sí. Una temperatura bastante agradable, el arranque del otoño. Con música, subiendo vídeos, selfies, con la menor vergüenza del mundo,
y el foco puesto sobre ellos y mandándoles un barco de escolta, un barco militar, pagado por todos y con militares haciendo ahí, un trabajo que no les quedará más remedio, pero difícil de entender. Y ese foco constante de los medios y esa conversación constante es la que hace la propaganda. Aquí ahora Eurovisión, sancionamos a Israel. Si no quitas a Israel, España se va, no sé quién se va. Bueno, ¿y qué pasa con, no sé, Azerbaiyán? El genocidio armenio que empezó hace un poco más de un siglo y un poquito, sigue todavía. Y Azerbaiyán ha desplazado a 150.000 armenios de su casa porque le ha dado la gana. Occidente lo ha bendecido, no ha dicho absolutamente nada. ¿Qué pasa en Yemen? Que está siguiendo el Mar Rojo hacia el sur, está Yemen. 200.000 víctimas, no pasa nada. No dice nadie nada. A estos señores solo les importa la propaganda que ellos consideran que les beneficia. Simplemente, los niños y las mujeres que mueren en Gaza, por supuesto, es una tragedia. Una guerra siempre es indeseable, no es una solución indeseable. Pero yo de verdad no veo que realmente les importe eso, sino... Yo estuve en la Vuelta Ciclista y veía pancartas que decían destruid a Israel. O sea, eso no es apoyar a los niños y a las mujeres de Gaza, eso es apoyar a un grupo terrorista que quiere destruir a un Estado democrático vecino. Y repito, son los mismos señores, gente con condenas por pertenencia a banda armada, por colaboración con terrorismo, los que viajan en autobús para destruir la Vuelta, los que aparentan un minuto de silencio, los que apoyan a un partido, al partido que menos pegas le pone a Pedro Sánchez, que es Bildu, que es ETA. Y tú has dado algunos ejemplos, hay más, los asesinatos masivos de cristianos en África. Quiero decir, por supuestísimo, que si solo te interesa la muerte de unos determinados niños y pasas olímpicamente de la muerte de otros, lo que quieres es hacer política con esos niños y por lo tanto básicamente lo que eres es un sinvergüenza. Pero sea como fuere, como todos queremos, cualquier persona sana en su corazón y sana mentalmente, lo que quiere es que acabe el sufrimiento. Del niño sea de donde sea el niño, como decías tú, me da igual que sea de un niño de Gaza, que sea de Israel, pues la ecuación, o sea, el ítem sin el que no podemos salir de esta es que tenemos que acabar con Hamás. Hamás es el origen de todo el sufrimiento. Entonces el foco debe ser acabar con Hamás. Hamás empezó la guerra, Hamás penetró en el territorio de Israel, secuestró, mató, violó, quemó vivos. Pues es Hamás. Y no hay ninguna solución en la ecuación en la que esté presente Hamás. Por eso ahora creo que Antonio ha introducido el plan de Trump, ¿no? Que bueno, de alguna manera sí efectivamente da territorio a los dos, pero siempre y cuando primero nos quitemos de la ecuación a Hamás, porque si sigue Hamás en la ecuación, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si utilizan a sus niños y a sus mujeres como rehenes, los ponen debajo los armamentos, las armas debajo de hospitales, debajo de guarderías, ¿dónde vamos con esta gente? ¿Dónde vamos con estas hienas? Y hay gente pidiendo una solución de darle el Estado. Cuando tú ahora mismo pides darle un Estado a Palestina, le estás dando un Estado a Hamás, que es el que gobierna, el que manda y el que tiene todo el poder en Palestina, incluido el poder de cuando llega la ayuda humanitaria se ponen a disparar a quien sea para coger ellos la ayuda humanitaria y luego así mandar en el territorio. Bueno, no hay ninguna ecuación plausible en la que un ser humano quiera evitar el sufrimiento de esta gente en la que entre Hamás. Mientras esté Hamás, esta gente sufrirá. Sufrirán los israelíes, sufrirán los palestinos, los gazatíes que están secuestrados por esos miembros de Hamás. Por lo tanto, el elemento primero de la ecuación es quitar de medio a Hamás, es acabar con Hamás. Y luego ya hablamos de lo que sea, para que el futuro sea mejor para todos, para que el sufrimiento acabe, para que dejen de morir niños y deje de morir gente. Pero con Hamás es imposible ir a ningún sitio, porque son una organización terrorista dispuesta a utilizar a sus propios hijos, a sacrificar a sus propios hijos con un fin que es desde el río hasta el mar, que es acabar con Israel, acabar con el último de los israelíes, y así es imposible. Claro, los que critican la propuesta de Trump, que no incluye ahora mismo darle un Estado que Palestina sea un Estado, que haya dos Estados, son los mismos que apoyaron que después de 155 en Cataluña hubiese elecciones automáticas. Y lo que había que haber hecho era desnazificar Cataluña, tener un periodo de gobierno impuesto desde Madrid 1 año, 2 años, hasta que las instituciones gobernadas, secuestradas por el separatismo, dejasen de estarlo, esa financiación desapareciese y pudiese haber unas elecciones realmente libres. Ahora mismo no puede haber una transición libre en Gaza o en toda Cisjordania si es Hamás quien va a coordinarla. Y tiene todo el poder. Es absurdo. Claro. Entonces,
el plan tiene que pasar por acabar con Hamas y ya, bueno, se irá retirando el ejército de Israel y luego ya. Pero no todo a la vez, es absurdo. Quien promueve todo a la vez quiere que todo siga igual. Pero sobre todo de cara a la opinión pública, a mí me llama la atención que el tema del grupo terrorista Hamas nunca se pone encima de la mesa claramente, ¿no? Sino que realmente lo que se hace es ser una serie de imágenes que afectan directamente a la sensibilidad de los espectadores y juegan un poquito con la credibilidad de ese oyente, de ese espectador, de esa persona que en redes sociales ve vídeos muy lacrimógenos para alentar precisamente el odio a Israel y, entre comillas, servir de tonto útil a todas estas herramientas de propaganda terrorista, ¿no? Claro. Entonces, a mí la verdad es que me preocupa mucho cómo la opinión pública percibe esta causa. Nosotros en este programa tuvimos una encuesta hace tiempo diciendo si la gente creíamos, en nuestra opinión particular, que apoyaban más en España a Israel o a Palestina. Y hoy me acuerdo que con don Luis del Pino tuve una especie de enfrentamiento porque él decía que él creía que mayoritariamente en España se apoyaba a Israel. Y yo tengo la sensación de que mayoritariamente se apoya a Palestina por esta maniobra de propaganda que los terroristas y la izquierda en general mueven muy bien, por desgracia, ¿no? Pero agitan muy bien. Es que son expertos. Es que es muy difícil en realidad, porque la inmensa mayoría de esta gente de la que hablamos no es que sea gente mala. Estos de Podemos, estos cargos sí saben lo que hay detrás de esto y son gente mala. Pero el que ve el telediario en su casa, sentadito, viene de currar 10 horas en su carnicería y enciende el telediario. Este tipo no es malo, este tipo todos los días, yo no veo tele desde hace 7 años, pero solo veo tele en un momento, que es cuando voy a casa de mis suegros, porque en casa de mis suegros se come viendo el telediario de toda la vida. Bueno, pues yo veo el telediario. El telediario es que es una cosa obscena. Es que siempre lo mismo. Los 5 minutos anti-Trump, los 5 minutos anti-Israel, el PSOE intentar marear un poco la perdiz para ver cómo desviamos la atención, y es siempre lo mismo, todos los días bombardeándote así. Si todos los días te dan las imágenes de los niños palestinos sufriendo, buscando agua, pues ¿cuál va a ser la opinión de la persona que viene de currar y que se informa a través de ese telediario? Hombre, pues pobrecitos, ¿no? Pues no tiene ningún sentido. Pues ¿cuándo acaba esto de Palestina? Pues por favor, yo también estoy con los palestinos. Claro, pero es que el problema, no se puede mandar mensajes directamente al corazón sin que pasen antes por la cabeza. ¿Dónde está el origen de ese sufrimiento? ¿Quién empezó esta guerra? ¿Quién empezó matando y secuestrando? ¿Quién es el que manda cohetes cada 2x3? ¿Por qué Israel se ha tenido que gastar miles y miles de millones en construir un escudo antimisiles, anticohetes para poder vivir medianamente en libertad? El problema es de muy hondo calado. Y no se trata de defender tampoco hasta las últimas consecuencias, porque hay veces que si dices algo de Trump o de Israel, te dice, es que Israel hizo esto en este momento, pero que yo no defiendo aquí todo lo que haga el gobierno de Israel. Hay muchos israelíes que no defienden todo lo que hace el gobierno de Israel. De la misma manera que cuando hablo bien de Trump, no defiendo todo lo que haga Trump. Pero Trump defenderá los intereses de su país, que a veces pueden chocar con los intereses de los nuestros, ¿no? Pero una cosa es ponerse a pensar, ponerse a matizar o ponerse a ver dónde están las causas de esto, y otra cosa, mandar un mensaje simplista con 4 fotos y 4 vídeos de niños sufriendo, que te los mandan todos los días, hasta que en ese tipo que vuelve de currar y enciende el telediario, evidentemente, ¿qué conciencia va a tener él? Pues la de ayudar a esos niños. Pero es como lo has dicho tú muy, muy claro, es una manipulación constante y diaria a través de los medios, que al final a lo que sirve es a la propaganda de un grupo terrorista. Ya está, y este es el resumen, sirve a la propaganda de un grupo terrorista. Y me da pena sobre todo esos tontos útiles, como quien dice, ¿no? De que realmente están haciendo eso y dando un balón de oxígeno a Hamas sin darse cuenta de cuán importante es precisamente que cale, por así decirlo, el mensaje correcto. Por eso, y por suerte, medios de comunicación como el Toro Televisión y como Radio Libertad, intentando en la medida de lo posible pues contarles nuestra opinión y contarles la verdad tal cual es, con rigor y sin miedo a pues que nos digan que somos, como se suele decir, miembros de la fachosfera, que es algo que está como ahora muy de moda. En fin, 9 de la mañana, 8 de la mañana de las Islas Canarias, pequeña pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí en esta mesa de tertulia de Mañanas en Libertad. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas?
La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689-707-317. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos, como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Comienza este mes de octubre. Llama al 916162464 e infórmate, o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 9 de la mañana, 9:04, 8:04 en las Islas Canarias. Si se incorporan a esta mesa de tertulia, sepan que no está don Luis del Pino porque está nada más y nada menos que en Estrasburgo. Y por la Unión Europea quería preguntarles a nuestros contertulios que están hoy aquí en Mañanas en Libertad, a don Antonio Mulini y a Samuel Vázquez, por esa moción de censura, no una, sino dos, a las que se va a enfrentar Ursula von der Leyen. Se votan el jueves, muy poca posibilidad de que salgan adelante porque ya saben ustedes que hay una plataforma, que es como llaman allí a la coalición de una serie de partidos que sostienen a Ursula von der Leyen en el poder. Y esa plataforma está integrada por los verdes, por los liberales de Renew, por los socialdemócratas y por los populares, que es lo que vendría a ser, ya no es el bipartidismo, pero sí es el establishment político que hace que allí se mantenga el statu quo que les beneficia directamente a ellos, a esa plataforma, y en realidad no se pone el foco en cosas muy importantes de las que habló ayer Joan Bardella representando a Patriots, ¿no? Que no se habla, por ejemplo, de comercio, no se habla de inseguridad, no se habla de inmigración ilegal, no se habla de sector primario. Se pone encima de la mesa cosas buenistas, el diálogo, la Agenda 2030. Hombre, ¿quién no va a querer pobreza cero, ¿no? ¿Quién no va a querer hambre cero? Y sin embargo, con ese paraguas buenista, lo que se hace es dañar directamente pues a la industria, por ejemplo, española, la industria europea. Se está perdiendo competitividad, se pierde un poco la transparencia de la que siempre se habla en Europa, ¿no? De aquí siempre luz y taquígrafos a la hora de ver los fondos y realmente vemos que acaban en manos de no sé quién, sino en bolsillos de no sé quién, en forma de soles, de lechugas y de chistorras. En fin, no sé qué os parece el tema de la moción de censura de Ursula von der Leyen, que precisamente, como dicen los medios de comunicación, que no va a ir a ningún lado, pues se está poniendo poco foco en una cuestión que a mí me parece bastante relevante en el sentido de que evidencia el desgaste de Ursula von der Leyen y que han llegado una serie de partidos para decir que ya basta, ¿no? Con ese establishment político que conocíamos en Bruselas. Yo soy un gran defensor de las mociones de censura, aunque no salgan. De hecho, hay veces que es mejor que no salgan. Esta es un caso, es perfecto. Si saliese adelante la moción de censura y de repente hubiese una Comisión Europea no globalista, no podría funcionar porque el Parlamento es globalista. La mayoría es globalista y estaría bloqueadísima la poca gestión, más propaganda que puede hacer la Comisión Europea en Europa. Pero como no va a salir, seguramente va a evidenciar que hay dos bloques en Europa. Uno de patriotas y otro de globalistas.
El de globalistas encarnado en el Partido Popular, el Partido Socialista, en los comunistas, parte de ellos, casi todos, y los verdes, y los liberales. Lo poco que queda, que sería Ciudadanos. Eso es un bloque monolítico. Ya no hay derecha e izquierda en el Parlamento Europeo tradicional. Ya el PSOE y el PP son exactamente lo mismo. Se podría decir que son izquierda los dos. Me da un poco igual. Son globalistas. Defienden la Agenda 2030, defienden que el campo europeo perezca a favor del campo marroquí, del campo iberoamericano, del campo asiático, que la industria europea desaparezca a favor de la industria china, de la industria vietnamita. Defienden el aborto, defienden la eutanasia, defienden que al fin y al cabo la civilización europea muera y sea Europa invadida por mano de obra barata africana y asiática y en parte americana. Eso es un bando y luego, o un lado, y luego está el otro lado, que es el que ha propuesto una de las mociones de censura, que defiende lo contrario, que las naciones europeas tienen derecho a defenderse, tienen derecho a pervivir, tienen derecho a reindustrializarse y a no ser un parque temático para asiáticos y americanos adinerados. Y nosotros, mano de obra barata, que no puede tener familia, comprarse una casa o prosperar en la vida. Y eso se va a ver en la moción de censura. Va a haber 2 discursos y se van a votar. Va a ganar uno, porque si todavía, gracias a muchos votantes que siguen pensando en el eje izquierda-derecha y que votan al PP para que no salga el PSOE y al PSOE para que no salga el PP, pero luego van juntos y votan exactamente lo mismo en el Parlamento, gracias a pues eso, ese señor que llega a las 10 de la noche a casa, que decía Samuel, y que no tiene tiempo de pensar en esas cosas y simplemente vota lo que ha votado tradicionalmente, muchas veces para que no salga lo otro, cuando está votando realmente lo otro. Gracias a eso va a haber hoy 2 bloques, mañana, pasado, 2 opciones, y se van a ver. Y mejor que gane von der Leyen y que se note que sale con el apoyo y que resiste con el apoyo del PP y del PSOE y que vota lo mismo, y que los comunistas y los verdes y los liberales también votan lo mismo, y que los bloques han cambiado. Bendito sea Dios, que se note, y que dentro de 3 años, cuando haya elecciones europeas otra vez, después de otros 3 años de von der Leyen apoyada por esta gente, sea tan evidente y tan difícil votar a favor del PP, del PSOE, de los verdes, de los comunistas o de los liberales, que pasen a un grupo casi mixto. Ya acabo, en Cataluña pasó algo parecido. Hace décadas, Junts, CiU entonces y Esquerra se enfrentaban por ganar las elecciones, y Junts tenía mayorías absolutas. Eso fue bajando, fue perdiendo la mayoría absoluta, hasta un punto que tuvieron que ir juntos a las elecciones para tener mayoría absoluta. Y ahora ya se vuelven a presentar separados y es impensable que ninguno de los tenga mayoría absoluta. No solo eso, que los 2 juntos la tengan. Pues hacia eso vamos en Europa. Claro, es que es totalmente correcto que la Unión Europea, que en Europa, lo de la ideología ya en ese Parlamento, ya ¿qué? Ya, como dice Antonio, la ideología ¿dónde? ¿Cuándo? Pero si están juntos todos en un proyecto común, una agenda que lo llaman, ¿no? La agenda. Y yo creo que el Parlamento Europeo es territorio de lobbies, como todo el mundo sabe, por lo tanto, más que ideología, lo que hay son chistorras. Más que ideología, el chistorra es el de 500, ¿no? Chistorras es el de 500. Vale. Ayer José Antonio Fuster hablaba directamente de lo honestos que eran los chorizos al hablar de chistorras. Claro. Que eso me parecía bastante brillante, sí, claro, ¿no? El que dijera pues que realmente han utilizado un sinónimo para hablar de lo mismo, que es llevárselo crudo. Claro. ¿No? Pues yo creo que hay mucha chistorra en el Parlamento Europeo, dejaría en ridículo a Ábalos, y que la agenda mueve miles de millones, la maldita agenda, y que por lo tanto ya no es una cuestión ideológica, es cuestión de subirte al carro de esos miles de millones y seguir tirando, o enfrentarte a eso porque ves lo que está deteriorando tu vida, tu barrio, tu calle, tu modus vivendi, tu identidad, por qué no decirlo, como pueblo. Y ahora me voy a poner un poco épico, pero yo creo que estas generaciones que vienen detrás nuestras van a protagonizar un momento histórico, creo. Es decir, que Antonio, cuando habla de que incluso preséntenla, incluso aunque se pierda, ¿por qué se pierde? Porque aún son minoría los patriotas, ¿no? Por eso se pierde. Pero creo que eso va a cambiar muy pronto. Es decir, la década de los 20 todavía va a ser muy mala, muy dura, y la década de los 30 creo que va a ser una de las mejores de las últimas décadas o del último siglo. Y creo que la gente joven debe empezar a prepararse ya para afrontar eso, porque creo que estamos en un momento de la historia del que se va a hablar en los libros. Lo creo, ¿eh? Lo creo firmemente. Creo que se va a dar la vuelta y esos tipos, ese conjunto de intereses creados de los que ha hablado Antonio, yendo uno por uno, que si verdes, que si comunistas, que si los liberales, que si no sé qué, van a sucumbir ante ese otro grupo llamado de patriotas, que ya en Europa, evidentemente, han enseñado la cabeza y la han mostrado alta, y hay países
donde el bipartidismo se ha terminado, que es una cosa que venía de 40, 50 años, de décadas, y se ha terminado, y creo que esto va a ser una corriente que en Europa va a llevarnos a un escenario mucho mejor. Todavía queda, pero que en unos cuantos años va a llevarnos a un escenario muchísimo mejor, porque estoy firmemente convencido de que el hartazgo va a llegar un momento en el que el hartazgo lo vivas tan en tus carnes, lo viva todo el mundo simplemente en el gesto de salir desde su casa a comprar el pan, en ese barrio que ya no es su barrio, lo viva todo el mundo, que ya ni siquiera la propaganda del telediario, cuando vuelva a la casa, como hablábamos, y encienda la tele y cene y descanse viendo el telediario, ya ni siquiera eso cale, ya diga, mira, no. Y sobre todo juega a nuestro favor una cosa, que es la tecnología. Es decir, que cada vez hay menos gente que ve el telediario. O sea, los jóvenes ya no ven telediarios, no ven ya ninguno. Los jóvenes están de bien. Los jóvenes apuestan por las nuevas autopistas de la comunicación, que son aquellas autopistas que no están regadas con dinero del poder político. Esas son las nuevas autopistas de la comunicación que los jóvenes identifican como autopistas de libertad, donde el mensaje no está adulterado por el poder político. Por lo tanto, nosotros jugamos con esa ventaja, que es que el mundo es lo que es, la vida es lo que es, hay gente que se muere, hay gente que nace, estos son relevos generacionales constantes, no podemos evitar eso, no podemos parar la máquina del tiempo en un momento, ¿no? Y por lo tanto, esta gente que hoy es muy joven todavía, llegará un momento en que sea protagonista. Y creo que el futuro es bueno, aunque ahora estemos en un momento muy malo. Me gusta esta visión de esperanza que comparte don Samuel Vázquez con el director de ese programa, que además dice algo así como que está muy próximo el futuro, en tanto en cuanto podría haber unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, que es una de las grandes esperanzas de don Luis del Pino, y que parece ser que en el ámbito del PP, a raíz de una serie de movimientos en torno a las urnas y en torno a la reforma de la ley electoral, pues ha hecho que salten las alarmas, ¿no? Cada X tiempo saltan las alarmas de, ojo, que está cerca unas elecciones generales y que podría caer Pedro Sánchez. Yo no lo veo muy claro todavía, pero como dice... Yo lo que sí veo claro es que si va a haber elecciones, el PP vuelve a cambiar otra vez todo el ideario. El PP siempre cambia de lunes a domingo todas sus ideas en función de si hay o no hay elecciones, de la intención de voto suba o baja. O sea que si ellos creen que va a haber elecciones, prepárate para cambios de opinión otra vez del PP, bueno, en todos los temas. Carne por puntos de algo, ¿no? Lo que sea, pero ellos siempre van en función de la intención del voto. Lo de los principios y valores, ¿dónde quedó ya? Y sobre todo el cambio de mensajes, ¿no? A la luz de las encuestas, en función de cómo vayan viendo. Sobre todo ha habido un par de cuestiones súper interesantes este verano en el cambio de postura del Partido Popular a nivel nacional, también un poco a nivel europeo, pero con el tema de la inmigración, el tema de las fronteras y la inseguridad. Estos asuntos, de un tiempo a esta parte, estamos viendo cómo ha cambiado el discurso del Partido Popular, porque es algo que preocupan fundamentalmente a la ciudadanía, y además preocupan, no se crean ustedes en puntos concretos como podía ser, pues al principio decíamos, ¿no? En el Raval, en Barcelona, que es una zona muy conflictiva. No, es que ahora están en prácticamente todos los municipios. Ya no estamos hablando en particular de Torre Pacheco, sino que allá donde vaya usted, pues probablemente se encuentre con algunas situaciones de inseguridad causadas por la inmigración ilegal. Don Samuel Vázquez va a estar hoy en Rivas Vacia Madrid, si no me equivoco, con Isabel Pérez Moñino, pues hablando directamente con los ciudadanos, que les cuenten los ciudadanos qué está pasando, qué problemas tienen, por qué se sienten inseguros, y estoy casi convencida de la respuesta, y es que en muchas ocasiones la inmigración ilegal es uno de los grandes motivos por los que los ciudadanos españoles se sienten inseguros. Vamos a ir porque se ha descubierto algo anunciado ya como siempre. Hace 3 años que fui yo a la Asamblea de Madrid, aquello que llamaban Comisión de Bandas Juveniles. Yo, a pesar de ser apercibido, me negué a llamarlo Comisión de Bandas Juveniles. Se llaman bandas latinas y hay que llamarlas bandas latinas porque los problemas por ocultarlos no se solucionan, al revés, se enquistan. Pero en esa misma comisión, de la que, como sabéis, porque lo hemos hablado en este programa, yo ya salí sin profesión, ya salí suspendido de empleo y sueldo, ahí acabaron con mi carrera. En esa misma comisión les dije una cosa muy clara a la gente del PP, que no escucha, si es que no escucha. Les dije, esto que estáis viviendo hoy con las bandas latinas, esto es una broma. Es decir, Madrid va a escalar por encima de Barcelona en realidad criminal y por encima de Bilbao, cuando lo que se está empezando a germinar ahora, hablo de hace 3 años, lo que se está empezando a germinar ahora, que son bandas de magrebíes y subsaharianos que están empezando a tomar estructura, a tomar poder, a tomar recursos humanos, a ocupar territorio. Cuando esas bandas estén bien establecidas, cuando tengan poder, cuando tengan armas, cuando tengan un número suficiente de personas y una jerarquía y una idiosincrasia interna, van a bajar a Madrid a disputar el territorio y la mercancía a las bandas latinas. Y vais a ver una explosión criminal pues nunca antes vista. Y Madrid en 6-7 años, les dije, en 6-7 años, superará a Barcelona en la realidad criminal. Bueno, como siempre se ríen de ti, alarmista, no sé qué, no sé cuánto, xenófobo, esto no es así, en Madrid hay todos los acentos, las calles seguras, todas estas cosas. Bueno, vamos a Rivas porque ya sabemos que los blots
ya tienen una estructura organizada, son magrebíes, prácticamente todos. Los 5 detenidos por perpetrar robos con violencia a niños españoles que volvían en el metro de Arganda, volvían de Madrid y eran asaltados por grupos de magrebíes de los Blots, rodeados, pateados, en algún caso pinchados con armas blancas, le quitaban el dinero, las cadenas de oro, los móviles, todo. Ha habido una oleada de robos de este tipo, donde los chicos españoles, sin ninguna capacidad de autodefensa, porque nos la han quitado entera, con miedo, porque es lo que nos han metido en el cuerpo, al no tener ninguna capacidad de autodefensa, lo que tienes es miedo. Rodeados por estas bandas han sufrido estos robos violentos, ¿no? Los padres están hartos, lógicamente, han decidido alzar la voz y nosotros vamos a acompañar a esos padres. Nada que no estuviera anunciado ya, ¿eh? Sí. Podéis ver mi comparecencia, nada que no estuviera anunciado. Cuando se anuncia, te llaman alarmista y xenófobo. Cuando sucede, te dicen que te estás intentando aprovechar de esa situación. Oiga usted, y aquí es gobierno del PP, ¿eh? Yo esto se lo dije para que pusiera usted remedio antes, para que no llegáramos a esta situación. Y usted en aquel momento estaba con tan españoles como Abascal, en Madrid de todos los acentos, aquí vienen y huyen de como dijo Ayuso, ¿no? De escenarios difíciles, bienvenidos todos, porque viene alguien que huye de un escenario tan difícil y viene a construir un futuro mejor. Pues son estos. Tome los 5 blots, métalos usted en su casa y que construyan ahí un escenario mejor. Pero yo en el barrio por donde pasean mis hijos no los quiero. Y llámeme usted lo que le dé la gana. Por el barrio donde pasean mis hijos no los quiero. Les quiero dar una patada en el culo y que vuelvan a delinquir y a formar grupos criminales en su país. Ya está. Y sobre todo respecto a la inmigración ilegal, piensen ustedes, como dice Samuel Vázquez, que esto se transforma en inseguridad. Todo el dinero que va a la inmigración ilegal, con ese buenismo del que hablábamos anteriormente, ¿no? Pensando de esas realidades tan difíciles, de esa mochila tan grande que se nos dice en muchas ocasiones que llevan y que no dudo que sean escenarios difíciles y mochila grande, pero la solución es esa. La solución es que cada euro que destinamos a inmigración ilegal deje de estar destinado, por ejemplo, a sanidad, a colegios, a infraestructuras, etcétera, etcétera. ¿Eso es lo que viene marcado desde Europa o eso es lo que estamos comprando que viene desde Europa, pero queremos hacer aquí? Que también es esa otra pregunta, porque, y esto le pasa mucho al Partido Popular, con las políticas medioambientales, con las políticas respecto a la inmigración, decir o escudarse en que son cosas que vienen de Europa, ¿no? A nivel medioambiental estamos hartos de escuchar lo de la Agenda 2030, de verles el pin del rosco y hablar de los nuevos ecoregímenes de la PAC, diciendo que viene, pues eso, de Bruselas, ¿no? Claro, es que realmente en la práctica los estados ya no existen. O sea, son sucursales de unas entes supranacionales donde se toman decisiones que nadie vota, gente que nadie elige. Y aquí solo hay una delegación que ejecuta esas decisiones. Los estados no se defienden ni de sus enemigos internos ni de los externos. Se dejan invadir. Madrid... puede haber un buenismo ahí, como decís, y una opción de la patraña que cuenta Ayuso, del Madrid de todos los acentos, y de que aquí cabemos todos, y de que vienen de la guerra, y de no sé qué, que dicen otros. Pero la práctica la tenemos muy fácil para verla. El futuro de Madrid es París, el futuro de Madrid es Londres, el futuro de Madrid son esas ciudades, macrociudades, ciudades en las que vivir y prosperar es muy difícil, son ciudades muy hostiles, invadidas, sucias, inseguras, muy grandes, y Madrid va hacia eso. Madrid crece a un ritmo superior a esas ciudades en habitantes, la inseguridad crece a un ritmo superior a la inseguridad en esas ciudades y se convierten en lugares invivibles. En Madrid entra cada año un número de habitantes iguales a una capital de provincia no pequeña y se construyen una cuarta parte de las viviendas. Eso hace que sea invivible en cuanto a la capacidad de los jóvenes de adquirir una vivienda y poder tener una familia. Entran inmigrantes en una cantidad insostenible. O sea, no es orgánico, es una invasión, no es una inmigración, es que venga gente a trabajar, a prosperar, a tener una vida mejor. Un proceso controlado. Claro, eso es inmigración. Cuando uno pasa por la puerta de un colegio y de 100 niños ve 2 españoles, eso no es inmigración, eso es invasión. Luego, no puede haber mezcla cuando en ciertos barrios es tan grande la población extranjera. No puede haber asimilación, porque conviven entre ellos, se crean guetos. Madrid está llena de barrios que en la práctica son guetos, que tienen sus tiendas, que tienen sus templos, que tienen sus centros sociales y, claro, que tienen sus bandas de delincuencia. Porque no solo vienen personas, vienen sus costumbres. Y sí, esas personas magrebíes que vienen, muchos de ellos magrebíes,
Allí lo que están acostumbrados a hacer es a delinquir. Uno pasea por una ciudad marroquí y no son inseguras las ciudades marroquíes. No son nada inseguras. Los barrios españoles habitados por magrebíes son mucho más inseguros que los barrios de Marruecos. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, todos ganamos, ¿no? Bueno, todos menos los españoles, que somos los que pagamos. Gana el rey de Marruecos, gana el gobierno de Marruecos, que se los quita de encima, gana las empresas, las multinacionales que tienen sede en España, que tienen salarios baratos, y gana el gobierno, que tiene una población que no pide nada. ¿Qué sanidad pública o qué educación pública puede pedir un señor de estos, que además no tiene ni familia? Pero si la tiene, oye, cualquier hospital madrileño va a ser mucho mejor que el hospital al que está habituado en el RIF. Claro, es beneficio para todos, menos para los que pagamos impuestos. Queremos tener una prosperidad y tenemos el derecho a defender la naturaleza de nuestra sociedad. El derecho de defender que España siga siendo España, sin más. Y he visto hoy una gráfica que es una cosa para pararse a pensarlo, en referencia a lo que dice Antonio. Es una gráfica de Londres, de lo que había sido, pues divide Londres en barrios y calcula los últimos 50 años. En los últimos 50, hace 50 años, digamos así, prácticamente todos los barrios de Londres tenían una mayoría superior al 90% de ciudadanos blancos británicos, ¿no? 90%. Bueno, pues en solo 50 años no es nada. 50 años los cumplo yo el 29 de octubre, no es nada, 50 años. En 50 años hay barrios en Londres donde del 90% se ha pasado al 13% de ciudadanos británicos blancos. Todo lo demás son extranjeros. En 50 años, si pasan otros 50 años con el mismo sistema, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en realidad? Y como dice Antonio, ese proceso que ya han vivido otras ciudades europeas es un proceso que está empezando a vivir Madrid o Barcelona, o bueno, Barcelona ha empezado antes en realidad, o Bilbao, o otros sitios, ¿no? Y claro, hablamos normalmente de delincuencia, es mi tema, pero hay más cosas también que la delincuencia. A veces me dicen, no, es que os contradicís en el discurso porque tú siempre dices bienvenido el que venga a trabajar y tal, y hay otro que dice que aquí ya no cabe ninguno más. No, es que la idiosincrasia actual, yo no tengo nada en contra de la inmigración como proceso controlado, como ha dicho Antonio, nada, pero en la idiosincrasia actual, en el desborde actual, quizá ya no necesitemos ninguno, porque es tal el desborde actual que esto ya no va solo de seguridad. Yo te puedo hablar de seguridad y cómo se mantienen unas calles seguras, lo que implica la inmigración ilegal masiva en diferencia a lo que es la inmigración. ¿A quién hay que expulsar? Yo de eso te puedo hablar, pero aquí hay más cosas. Acceso a la vivienda, que un joven pueda tener una casa, acceso a un trabajo digno, hay muchas más cosas. Y eso todo también entra dentro de un pack. Yo no soy experto en eso, hay otros portavoces en el partido, pero cuando lo juntas todo, puede llegar a un momento en el que digas, coño, es que no solo no podemos ya recibir ni uno más, sino que es que hay que expulsar a muchos para volver a un camino de paz, estabilidad, tranquilidad y prosperidad, ¿no? Porque esto no va solo de delincuencia, esto va de muchas más cosas. Y esta gráfica de Londres a mí personalmente me ha impactado, porque son solo 50 años y 50 años no es nada. Es decir, nuestros hijos van a vivir ahí, nuestros nietos van a vivir ahí, todas las generaciones que hay por detrás van a vivir ahí. Barrios del 90% de ciudadanos blancos británicos al 13%. Eso es una burrada, eso ya no es Londres. No. Eso ya no es Londres. De Londres tendrá el nombre. Un decorado. Pero ya no es Londres, evidentemente. Y claro, ¿queremos que Madrid sea eso? Eso es lo que tienen que preguntarse los madrileños. Claro. ¿Queremos que Madrid sea eso? Porque si queremos que Madrid sea eso, nada, ahí está Ayuso y ahí está el otro. ¿Cuál es el del PSOE? Que ahora mismo no me acuerdo porque incluso creo que es el tercer partido aquí, ¿no? Bueno, el candidato que tenga el PSOE aquí, que debe ser irrelevante porque no me acuerdo ni de su nombre. Yo tampoco, es que cambiaron, ¿no? Bueno, es que Juan Lobato cayó en desgracia, acuérdense ustedes, por aquello de... Exacto, por aquello de la captura de su teléfono móvil ante el notario y sobre todo aquella filtración interesada. Si no me equivoco, está también Óscar López, ¿no? De representante del Partido Socialista de Madrid, porque además ya va acumulando cargos. Eso es algo que gusta mucho dentro del Partido Socialista, ¿no? Lo de vas acumulando cargos y cuanto más próximo seas al líder, sobre todo si es un líder supremo, como es el caso de Pedro Sánchez, pues mejor te va en la vida hasta que caes en desgracia, ¿no? Que eso, nada, pues si quieren ese lo mismo que ha pasado en Londres, pues ahí tenéis a Ayuso y a Óscar López, pues nada, oye. Y sobre todo que habéis puesto encima de la mesa dos cosas muy importantes. El tema de la vivienda, que a mí de hecho me llama mucho la atención. Había un artículo este fin de semana publicado por Hughes en la Gaceta de la Iberosfera en el que hacía establecía una relación entre la vivienda y la inmigración ilegal, hablando precisamente de cómo las zonas en las que más sube la vivienda no son
por así decirlo, las zonas premium, sino que a veces son los barrios más degradados, porque precisamente allí es donde puede acceder ese inmigrante legal y donde se producen fenómenos de delincuencia como es la ocupación, la inquiocupación, etcétera, etcétera. Eso por un lado, y luego por otro lado quería también poner encima de la mesa el tema de la sanidad con un dato que dábamos ayer, y es que según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid había unos 190.000 inmigrantes ilegales que estaban siendo atendidos por la Comunidad de Madrid. 190.000, para que se hagan ustedes una idea, es una ciudad como Fuenlabrada, por ejemplo, para que vean cómo de tensionados están los ambulatorios y los hospitales de la sanidad madrileña, ya de por sí tensionados. Decía la Comunidad de Madrid en aquel momento que la responsabilidad de que esos inmigrantes ilegales hubieran llegado a nuestro país era, pues lógicamente, del gobierno central y sobre todo con esas políticas de repatriación de esos menas, que luego no son menas, que resulta que al final tienen más de 18, 19, 20, 21, 22, 23 años, el último cuando se le ha hecho una prueba ósea para conocer realmente la edad de este inmigrante. Entonces, claro, son una serie de cuestiones que lo que hacen es afectar directamente al dinero público y a la calidad de vida de todos los españoles. Nosotros otra vez tenemos que explicar que inmigración ordenada, regulada, lo que hace es enriquecer la sociedad, pero es que no estamos hablando de eso, ni mucho menos. Hace muchísimo. Claro, entonces, por eso directamente se dice, no, es que habláis de inmigrantes racistas, xenófobos, etcétera, etcétera. Pues mire, no, es que hace muchos años que dejamos de hablar de todo esto, porque estamos en una situación, como les decimos, sumamente tensionada, y que claro, que cada euro que va destinado a cuidar a un MENA, y ojalá fuera un euro, pero es que es muchísimo dinero, pues deja de estar destinado, pues por ejemplo, en tratamientos para el cáncer, por ejemplo, por poner una cuestión, ¿no? Pero vamos, les puedo decir eso, les puedo decir infraestructuras, les puedo decir colegios, les puedo decir lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces hasta que la gente no se dé cuenta de cuán grave es esto, pues en fin, no va a haber un cambio de rumbo, ¿no? Porque ese es el gran problema de la opinión pública. Es que la derecha hay mucha parte de la derecha que tiene todavía ese miedo de no, es que xenofobia, es que hay que cuidar a todos los que vengan, que no tiene nada que ver con la xenofobia, con el color de piel, con la nacionalidad, absolutamente nada, es una cuestión estadística. España no produce, España no genera puestos de trabajo suficientemente remunerados ni siquiera para los españoles. España no tiene tantas plazas de hospital ni de colegio, siquiera casi para los españoles. Es un país que venía perdiendo población y de repente deja de perder población. Y la población que crece no conoce las costumbres ni las comparte, las de España. Es un problemón. Al mismo tiempo nos suben los impuestos desde que está Sánchez casi un 25%. Es imposible vivir. Claro, nos suben los impuestos, nos suben el salario mínimo. Se destruyen miles de empresas pequeñas al año en España. Claro, ¿a quién beneficia que suban el salario mínimo y que suban los impuestos? A quien pueda aguantar el tirón. ¿Quién puede aguantar el tirón? Por supuesto, las administraciones públicas, obviamente, y las grandísimas empresas que piden más inmigración. ¿Cómo no van a pedirla? Entre un español de Palencia que viene a Madrid y dice, tu opción es irte a Madrid para ser camarero y vivir en Villaverde con 15 personas. Hombre, pues me quedo en Palencia. Pero uno que viene de un barrio humilde de cualquier ciudad africana o iberoamericana, dice, pues me voy a Madrid, a mí me compensa. Si encima soy iberoamericano, en 2 años tengo el pasaporte. Perfecto, pasaporte europeo. Claro, es un sistema tan pernicioso para todas las partes, menos para los que toman las decisiones, que es insostenible. El sistema sociopolítico de Occidente está muerto, se basa en eso. Las pensiones son una estafa. Nos han dicho durante décadas que las pensiones, que vienen a pagar las pensiones, y en Alemania, donde es uno de los pocos países europeos que tiene más porcentaje de extranjeros, tiene que ser un 20%, más que España, digo. En Alemania ya están diciendo que hay que subir la edad de jubilación a los 73 años. Pues oiga, no me ha dicho usted, no me ha llenado esto usted de bárbaros para pagar mi pensión y ahora me está diciendo que tengo que estar trabajando casi 10 años más. Usted me ha engañado cuando menos. Entonces, es un sistema insostenible. Y tenemos la suerte, entre comillas, de que sabemos, a ciencia cierta, no hay otra opción, que vamos hacia Francia, hacia Alemania, Madrid va hacia París, hacia Londres. No hay otra opción, no hay una mejor gestión que lo vaya a hacer posible, no la hay. Hay que olvidarse de esa opción. Tenemos eso. Y si nos miramos en ese espejo, estamos todavía un poquito a tiempo de revertirlo. Fácil no va a ser y va a haber que tomar medidas muy duras. Cada día que pasa, más duras. Pero hay que tomarlas. Pero esa es la pregunta que sobrevuela. ¿Estamos a tiempo de revertirlo? Yo es que cada vez... Sí, estamos, Don sí, Samuel, estamos. yo estoy triste y desesperanzada. Yo sé que usted acaba de decir que quizás fue dentro de una década estemos mejor que ahora, pero es que yo no lo termino de ver claro. Pero si el problema aquí, ya lo ha dejado claro Antonio, el problema aquí es que nosotros tenemos una parte de la acción política que todo el mundo sabe lo que es. Es decir, Pedro Sánchez y sus aliados, todo el mundo sabemos lo que es. Quieren destruir lo que somos, quieren destruirnos por dentro. No engañen, ¿no? Y van a quemar Roma y tocarán la lira, y si no hay lira, pues harán la guitarra eléctrica o lo que tengan.
Pero eso les importa todo nada, ¿vale? El problema no es ese. El problema es que los que supuestamente se enfrentan a esos, o han sido oposición, o los tienen enfrente, están muertos de miedo, si lo has dicho tú. Están muertos de miedo. Y no voy a tomar esta decisión, no sea que me llamen esto. Y no voy a aprobar esta ley, no sea que me llamen lo otro. Y entonces el discurso final, que creo que lo has mencionado tú antes, siempre acaba en lo mismo. Es que no se puede hacer nada. Porque yo tengo la justificación de que, como todas las grandes políticas, como ha dicho Antonio, vienen de Europa y aquí somos sucursales, la política migratoria es una política del ámbito europeo, no podemos olvidarlo, ¿eh? Es decir, que la estrategia la crea el PP, que es que gobierna Europa, y la pacta con el PSOE, ¿vale? Pero la crea el PP, la estrategia migratoria, ¿vale? Y el gran macroproyecto inicial, el primero de todos, fue Alemania, de Merkel. Entonces, la excusa esta de que como nos viene no podemos hacer nada, que es la frase típica de un concejal del PP, no podemos hacer nada, es que no se puede hacer nada, son menores, no se puede hacer nada. Hombre, algo podríais haber hecho porque el que violó a la niña tiene 23 años. Igual hacerle la prueba de edad antes de que la violara hubiera sido muchísimo mejor para expulsarle, porque a un mayor se le puede expulsar de manera mucho más fácil que a un menor. Yo no digo que sea, Antonio lo ha dicho, no va a ser fácil, pero pon algo de tu parte, porque si no hacemos absolutamente nada, cada año que pase el escenario es muchísimo peor, que se te vea al menos una actitud, que la gente, los vecinos vean de que quieres hacer algo. Oiga, hazle la prueba de edad a todos los que tienes en estos centros. Y si se descubre, como se ha descubierto, que el 50, 60, 70% son mayores, es decir, son lobos metidos dentro de corderos, patada en el culo y échalos. Y habríamos evitado ya la violación de esta niña, ¿no? El problema es que no quieren hacer nada, porque son rehenes, están presos de una política que no crean ellos, sino que son una sucursal que viene de Europa y que les ordena. Y hay un Partido Popular Europeo que les ordena que las políticas migratorias tienen que ser así. Por lo tanto, aquí nadie se atreve a hacer nada dentro del Partido español, del Partido Popular Español. ¿Cuál es la solución? La solución es quitarnos del medio al bipartidismo cuanto antes. Y si nos lo quitamos del medio rápido, claro que hay maneras de volver de esto, claro que se puede hacer, que va a haber que tomar decisiones difíciles. Va a haber que tomar decisiones difíciles. Que va a haber que plantearse un proceso de remigración muy grande. Va a haber que plantearlo. Pero es que yo no quiero, siempre lo digo lo mismo a los españoles, y se lo digo como policía, como tipo que ha estado patrullando la calle más de 20 años. Y como presidente de la Asociación Prescriptora de Ciencia Policial más grande de España, es decir, que habla constantemente con policías de todos los cuerpos que patrullan la calle. Tienen que saber ustedes que por España pululan no cientos, miles. Deambulan por vuestras calles miles de personas sin oficio ni beneficio, sin ninguna intención de integrarse y que han venido a hacer del delito una forma de vida. No tienen ninguna intención de integrarse y para ellos esto es un paraíso. Son lobos a los que han soltado en una selva llena de animales, llena de productos cárnicos que pueden devorar fácilmente y sin coste. Y es así, y no hay cientos, hay miles, y cualquier policía español de cualquier cuerpo, como yo te puedo decir que ha identificado caminando por la calle tan tranquilamente a una persona que ha sido detenida o tiene 130, 140 antecedentes, y lleva aquí 5 años, y tiene 140 antecedentes y está caminando por tu barrio, tranquilo, riéndose. Para ellos esto es un escenario de éxito absoluto. Y tenemos miles de personas así, y hay que localizarlas y expulsarlas, punto. ¿Cuándo vamos a empezar? Si gobierna el PP y el PSOE, nunca. Que esa es la peor de las noticias, ¿no? Que precisamente siga ese establishment, que aquí en particular lo llamamos bipartidismo, pero que en Europa tiene otros partidos, pero que viene a ser absolutamente lo mismo, que es ese establishment del que les estamos hablando. 9:34, 8:34 en las Islas Canarias, momento de una pequeña pausa publicitaria y seguimos analizando cuestiones aquí en esta mesa de tertulia con Samuel Vázquez y con Antonio Muloni. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Descubre el Madrid de la Guerra Civil a través de un paseo lleno de memoria, historia y reflexión. Verás Madrid con otros ojos. El miércoles 15 de octubre recorre los escenarios clave y conoce personajes históricos que marcaron la ciudad junto a Javier Sardón. Plazas limitadas. Llama ya al 91-616-2464 o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad.
sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Vuelve Goles, vuelve Parrado, vuelve el clásico de la radio deportiva. A las 12 de la noche en Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Nueve 37, 8:37 en las Islas Canarias. Estamos haciendo aquí un repaso de qué son los soles, qué son las lechugas y qué son las chistorras. ¿Por qué? Porque nosotros, por desgracia o por fortuna, yo un billete de 500 creo que no he visto en mi vida. El de 100 alguna vez lo he visto. El de 200 muy, muy poquitos. ¿Por qué? Pues porque estaban todos en manos de los chorizos del Partido Socialista. Concretamente, pues en esos sobres de Koldo García, de José Luis Ábalos, de Santos Cerdán, de quién sabe si alguien más, porque ya ven ustedes que la sombra de la corrupción es muy alargada, que va acechando al entorno de Pedro Sánchez directamente, también con casos como el de su hermano y el de su mujer. En fin, la semana pasada conocimos concretamente el viernes ese famoso informe de la UCO que hablaba ya directamente de la jerga que utilizaban, de los soles, de las lechugas y de las chistorras. Y claro, esto puede resultar muy gracioso. De hecho, incluso yo comentaba antes que había una entrevista con la abogada de Koldo García, si no me equivoco, que hablaba de que realmente eran chistorras para una noche electoral y que realmente si las 500 chistorras se cortaban pequeñitas, pues daba como para 1 millón de raciones. Entonces, claro, esto es como, jaja, qué risa. Pero es que el problema es que era dinero de unas comisiones ilegales. Entonces, esto que puede ser quizás muy hilarante, pues empieza a perder la gracia cuando pensamos en que es dinero público que ha acabado en el bolsillo de estos chorizos, ¿no? Dinero del comerciante que ha tenido que cerrar su negocio porque ya no da para pagar impuestos, porque ya les sablean tanto impuestos y el hombre tenía 2 o 3 trabajadores y que tener cada trabajador también le supone un castigo en impuestos y este hombre ha visto truncado su vida, su futuro, porque ha tenido que cerrar y se entera al día siguiente de que ese dinero que le quitaban en impuestos iba metido en sobrecitos con el logo del partido, ¿verdad? Iba para chistorras, para soles, para lechugas, para prostitutas, para farlopa, en esta película de Torrente en la que han convertido España esta manada de sinvergüenzas, porque es que ni clase ni estilo tienen para robar. Chistorras, ya el nombre es puro PSOE, es decir, estamos llevándonoslo a manos llenas, pero además es que somos chabacanos, somos Ábalos, que es un personaje secundario de la película de Torrente, nadie se extrañaría si sale en una película de Torrente Ábalos, como nadie se extrañaría si sale Óscar Puente, absolutamente nadie. Creo que no sé en qué programa hablé una vez de que esto de los fontaneros, ¿verdad? Esto existe en todos los países. Los americanos lo llaman Black Ops, pero los americanos cuando hacen Black Ops ponen a un tipo de élite, un exmilitar, un tipo de la CIA, no ponen a una Charo al aire a hacer Black Ops, porque si pones a una Charo, la cosa acaba como acaba. No sé si se me entiende el argumento. Entonces, es que nos roban además de manera chabacana, es decir, casi como insultándonos, como escupiéndonos a la cara. Y uno se pregunta que en este escenario, ¿cómo es posible que en las encuestas estas de intención de voto, esta gente siga teniendo 100 diputados? Uno se pregunta que cómo es posible esto. Sí, que aunque tenga una caída bastante pronunciada, ¿cómo es posible que haya gente, yo lo decía esta mañana, que había cierto trasvase en la izquierda, pues que sumara a PSOE, pero que al final votan como una marca, ¿no? Entonces la gente al final es muy cerril y no sale de ahí. Y el que votó al PSOE, pues sigue votando a la Rosa, esté quien esté. Por eso es tan importante cómo dentro del PSOE intentan decir que esto es el sanchismo, cuando realmente es el PSOE, cuando realmente es esa izquierda que empezó con José Luis Rodríguez Zapatero y que ha terminado en lo que conocemos ahora. Precisamente este fin de semana publicaba The Objective que se había reunido nada más y nada menos que José Luis Rodríguez Zapatero con Cándido Conde Pumpido,
Fíjense ustedes, Cándido Conde Pumpido, con la causa que tiene pendiente Carles Puigdemont, se reúne con el negociador en Waterloo del PSOE, que es José Luis Rodríguez Zapatero, porque ya como Santos Cerdán está en la cárcel, pues han tenido que pasar a otra esfera. Se reúne con Zapatero con esos lazos que tiene con Sudamérica y con esas dictaduras tan corruptas, directamente hablando de Venezuela. Bueno, pues se reúne con Cándido Conde Pumpido y también estaba ahí Pepiño Blanco, José Blanco. Que saben ustedes que es el responsable de una suerte de consultora, empresa de... Fontanero en la sombra. Exacto. Fontanero mayor. Llamémoslo fontanero. Entonces, cuando vemos este tipo de reuniones, que además se celebran a plena luz del día en el Hotel Santo Mauro, como publica The Objective, en la terraza, ¿no? Pues al final dices que somos todos tontos, ¿no? Se nos debe caer la cara de vergüenza de cómo nos están estafando, porque directamente ellos saben que tienen que pues mantener su statu quo y, por tanto, pues hacen todos estos tejemanejes a costa del ciudadano y del contribuyente, como decía Antonio Muloni hace unos instantes, que nos siguen subiendo los impuestos. Piensen ustedes, por ejemplo, si es usted autónomo, en la cuota de autónomo, si, por ejemplo, pues recientemente ha visto su nómina, piense en su IRPF, por no hablar de todos los impuestos ya del IVA directamente de los productos, de cómo ha subido la luz, el agua, el gas, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención también estos sondeos de opinión, estas encuestas en las que dicen, bueno, se mueve un poco la horquilla, tal cual. O sea, debería haber una caída en picado, que nadie por encima de 100, puedan votar a la izquierda, ¿no? Claro, pero es que son nuestro cártel de los soles. O sea, no es una cosa que roben 3 del partido en la cúpula y se lo lleven ellos. No, está muy repartido. Siempre lo ha estado. Los seres en Andalucía es el ejemplo perfecto. Casi 700 millones de euros y ninguno de ellos se ha lucrado de manera... Se ha lucrado muchísimo, pero ninguno se ha llevado los 700. Estaban repartidísimos a base de cursos, de una estafa piramidal bien organizada, y esto de Ábalos, etcétera, pues puede ser algo parecido. Cuando pase lo que pase, aunque sea Sánchez riéndose en nuestra cara, con su mujer imputada, su hermano imputado, todos sus dos número 2, el fiscal general del Estado imputado, a punto de estar sentado en el banquillo, y la charocracia sigue votándole, pues hombre, entiendo que hay mucho prejuicio, hay mucho que porque no gobierna la extrema derecha, y a eso juega el PSOE también, y en eso envilece la sociedad utilizando también lo de Gaza, y hace lo que puede por dividir y por enfrentar, pero hay mucho voto cautivo en el Partido Socialista. Millones de españoles que pase lo que pase van a votar al PSOE porque es su modo de vida. Sí. Y eso es muy difícil de cambiar. ¿Qué pasa? Que el segundo partido, todavía el que más votos tuvo en las últimas elecciones, que es en teoría el partido que lidera la oposición, en teoría también tiene mucho voto cautivo. Y mucho voto cautivo que también depende del PSOE. Es una sociedad, entre ellos, que tiene su sede principal en Ferraz, pero su delegación en Génova, que vive de nuestros impuestos de una manera obscena y de una manera que es muy difícil de combatir. Cuando con toda impunidad le ponen nombre a los billetes, y no solo eso, que los sobres son del PSOE, que es que no se tapan y con una ventanita y se ve lo que hay dentro, es que ni siquiera se tapan en que sean unos sobres que no tengan nada que ver con el partido, ¿no? Están acostumbrados. El PSOE es la peor organización criminal que ha tenido España en su historia, es lo peor que le ha pasado a España en los últimos siglos, lo peor. No ha hecho nada bueno por España el PSOE. Cuando se dice, no, el PSOE de Felipe González, de Felipe González robaba para matar a españoles y acabó matando para robar a españoles diciendo que eran de ETA. Algunos eran de ETA, otros no. Organizó, sin ninguna necesidad, teniendo todo el poder del Estado, organizó un sistema paramilitar, parapolicial, para matar a personas. Que sean etarras o no, oiga, deténgalo y júzguelo. Y sin un tiroteo, pues, oye, se muere un etarra, pues se murió. Pero no organice el crimen auspiciado por el Estado y pagado por nuestros impuestos para matar a nadie. Eso lo hizo el PSOE. El PSOE desplumó a españoles, empezando por Lola Flores o por Ruiz Mateos, pero a millones de españoles, el PSOE de González. El PSOE de Zapatero ha creado la estructura, es el arquitecto de la España en la que estamos. Zapatero es el peor, entre Sánchez y Zapatero. Yo creo que Zapatero es más malo que Sánchez. Sánchez podría estar gobernando con Ciudadanos, igual que con quien sea, me da igual, le da igual. Y tenemos ahora este tirano, que tiene a su mujer imputada y tiene a la Fiscalía General del Estado
pidiendo la absolución de la mujer. Por si hay una duda de que la mujer se beneficia de que es mujer del presidente del gobierno, tiene la Fiscalía pidiendo su absolución. Y sobre todo lo que dice Antonio, que me parece bastante significativo, es esa línea, ¿no?, de Zapatero a Sánchez con una continuidad. Yo esta mañana tenía un lapsus y me refería a Pedro Sánchez y le llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Pues bueno, que por desgracia es su ventríloco. Viene a ser lo mismo, ¿no? También sí, pensando en cosas como, por ejemplo, lo que pasa con la dictadura venezolana, lo que pasa con los tejemanejes y las cosas que no sabemos de esas famosas reuniones de José Luis Ábalos en el avión con Delcy, de esas presuntas maletas que sí eran, que sí no eran, en manos de quien acabaron. Entonces, al final es un marasmo de corrupción que no termina de calar en ese electorado cautivo al que hacía alusión Antonio Omuloni. Y de hecho a mí me sorprende precisamente los resultados de las 3 encuestas que poníamos encima de la mesa en la parte informativa, la del Mundo, la de El País y la de La Razón, las 3 publicadas ayer y que hacían alusión, pues eso, a que había cierto trasvase de votos, de sumar hacia el PSOE. En el caso del Partido Popular había mucho voto que acaba en Vox, concretamente capitalizando todo ese desencanto que hablábamos antes en cuanto al tema de la inmigración, la inseguridad, el tema del campo, etcétera, etcétera. Pero lo que debería ser realmente patente es una caída en picado en cuanto que la corrupción toca a un partido. Y este es el caso. Hablábamos también esta mañana en las noticias de cómo en el Partido Socialista lo único que habían hecho al destaparse el caso de José Luis Ábalos, de Koldo García y de Santos Cerdán es encargar una auditoría externa. Acordaos de la célebre comparecencia de Pedro Sánchez diciendo que no eran las 5 y que no había comido y que todo se iba a solucionar con esa auditoría externa que, como se podían ustedes imaginar, concluyó el auditor que viendo los papeles de la auditoría, de la contabilidad A, pues todo estaba bien. Pero es evidente que había una contabilidad B. Bueno, se la está haciendo la UCO, la auditoría. Eso. Claro, es que se la está haciendo la auditoría la UCO. Pero yo creo que la base, efectivamente, el chiste o el kit de la cuestión es el voto cautivo. Durante 40 años han construido un sistema clientelar que empieza desde las concejalías y acaba en la dirección del Estado, pero que al final son 4 niveles, nivel local, nivel provincial, nivel autonómico, nivel nacional, que dan para miles y miles y miles y miles de cargos, tanto en el aspecto público, pero también en el aspecto privado, por toda la derivada que hay del dinero público que acaba en manos privadas, a través de las concesiones, a través de todas estas cosas. Yo que soy asturiano, esto un asturiano lo entiende perfectamente. Yo soy de la cuenca minera, yo nací en Mieres, soy hijo de minero, nieto de minero, sobrino de minero. Acabaron con la minería, acabaron con la industria, acabaron con la siderurgia, altos hornos, acabaron con todo, con absolutamente todo, y siguen gobernando. Pero claro, yo me acuerdo cuando acaban con la minería, es decir, cuando nuestros padres son la última generación que tiene trabajo, y aquello se ve ya que se va a hundir, que Mieres es una ciudad que llegó a tener 70 y tantos mil habitantes, equipo de hockey en primera división, fábrica Mieres, una ginebra propia, Kiber, Mieres, es decir, el esplendor, ¿no? Que ahora tiene 29.000 y da pena ver una ciudad así, ¿no? Cuando acaban y cierran las minas, que no iban a cerrar nunca, decía aquel de la UGT, por encima de mi cadáver, decía el de la UGT, que era el que estaba vendiendo a todos porque las iban a cerrar todas. Era una parte del acuerdo que se llegó para entrar en Europa, que es que Alemania y Francia no querían una potencia industrial como era España, cuando en el 75 España es una potencia. Dicen, nosotros te metemos aquí dentro, pero no sueñes que vas a competir con nosotros. O sea, que destrúyelo todo y ya luego entras, ¿no? Cuando acaban y cierran todas las minas, con aquello que se va a fondos europeos, ellos allí montan 3 o 4 fábricas que van a coger cada una a 200 o 300 empleados jóvenes y que de alguna manera iban a sustituir a la mina. Prácticamente toda la gente que entró a trabajar ahí entró vía UGT y PSOE. Prácticamente toda. Vía UGT y PSOE, el que tenía, aunque no tuvieras la titulación, si tenías un padrino ahí, si tenías a alguien ahí, entrabas dentro. Al final eso es muchísimo voto cautivo. Cuando tú le das un carguito o un puestito a Pepito, no solo ganas el voto de Pepito. Los papás de Pepito están muy agradecidos y van a votarte. Ya no te digo nada a los abuelos de Pepito, que han visto cómo Pepito por fin puede formar una familia y tener dinero. Y el hermanito pequeño de Pepito, que el año que viene ya puede votar, también sueña con un puesto en esa fábrica. Al final, dando un puestito a Pepito, has ganado 7 votos o 8 votos. Ahora, piensa en todas las administraciones que hay en España, concejalías, diputaciones provinciales, son miles y miles y miles y miles que se convierten en decenas de miles, centenares de miles, y como dices tú, al final, 40 años gobernando y haciendo esto, PP y PSOE tienen una serie de millones de votos cautivos. Da igual lo que roben, da igual lo que hagan, van a ir la gente a votarles, igual que va a animar a su equipo de fútbol. Y Samuel, permíteme que amplíe este tema del voto cautivo, sobre todo
cómo la izquierda generalmente suele captar votos, por ejemplo, de los jóvenes a través de herramientas como ese cheque bono cultural, es que no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, cómo se compra a través de pues esas prebendas de toma, te voy a dar un dinerito para videojuegos, para conciertos, para lo que quieras, con ese paraguas cultural que queda como muy bonito. Para que estés en casa feliz porque trabajo no tengo. Claro, y al final, yo por ejemplo, hablando y he tenido ocasión de hablar, pues por ejemplo, con muchos becarios, con estudiantes universitarios que han pasado por aquí, que me decían, es que Pedro Sánchez ha hecho por mí lo que no ha hecho nadie, que es que me ha dado dinero y me lo ha puesto en el bolsillo. Pero claro, hay que explicarles que ese dinero se lo ha quitado a sus padres, ¿no? A sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, incluso a él mismo, a través de, como dice Antonio Moloni, de esa famosa hucha de las pensiones, que no sé quién nos vendió el concepto de la hucha, porque eso es una caja de la que empiezan a sacar, pero casi nadie mete, ¿no? Por desgracia. Entonces, claro, es muy complicado combatir todas estas cuestiones. Y sin embargo, los jóvenes, pese a que se les está intentando comprar directamente el voto con ese cheque, han llegado a un punto de descontento, sí, que por eso precisamente que crece tanto el voto joven de Vox, ¿no? Porque aunque incluso intentan comprarle con dinero su participación en las urnas, ellos mismos se dan cuenta de cómo se está degradando su futuro, ¿no? Es que eso no, esos cheques, esas prebendas ridículas no opacan lo que esos jóvenes viven cada día. Cuando en el colegio una profesora Charo te está llamando violador por el hecho de ser varón y tú tienes 14 años, ¿qué tengo yo de violador? Por ser hombre o de machista o lo que sea. Oiga, pero que yo simplemente estoy aquí, vengo a que me enseñe matemáticas, no a que me diga con su pelo morado que soy un violador. Entonces, claro, eso... Solo falta que a un chico de 14, 13, 15, 16 años se le diga una cosa para que lleve la contraria. Y si ve que el sistema está hecho contra él, porque está hecho contra la mitad de los españoles, que somos varones, pues claro, hay una reacción. Si encima ya ha visto que su padre las ha pasado canutas por esos temas o algún familiar o lo que sea, pues se revela aún más. Ve, cuando ya es un poco mayor, dice, bueno, voy a estudiar una carrera que me han dicho desde hace tiempo que estudiando una carrera seguro que tengo trabajo y tengo una familia. Pues resulta que no, que es estudiar sociología, estudios de género, no sé qué, o incluso una ingeniería, algo más en teoría, con más salidas, como se dice, y no. Y te tienes que ir fuera si quieres tener un trabajo. Y si te quedas, pues bueno, pues vas a tener un trabajo, pero desde luego, familia y casa, complicado. Y dices, pues mis padres y sobre todo mis abuelos, mis padres son 6, 7 hermanos y mis abuelos tenían 2 casas y mi abuelo es que no tenía carrera. Aquí alguien me está engañando. Entonces dices, no, yo veo a Sánchez y encima me están diciendo todo el día este señor que el señor que gobernaba cuando estaban mis abuelos es el demonio. Dice, pues no sé si es el demonio o no, pero acaban aferrándose. Y los chavales de 20 años, de verdad, Franco está a muy poco tiempo de ser un activo político, y lo digo tal cual. Los chavales de 20 años no ven con malos ojos a Franco, sobre todo los varones. No digo que eso sea un triunfo ni deje de serlo, pero es una consecuencia de la sociedad en la que vivimos y del sistema que está diseñado para 2 generaciones, de las cuales está empezando a morir la segunda y no tiene soluciones para las que vienen después. Todo lo contrario, la solución de la generación directamente posterior a la que ya está empezando a morir, la de los boomers, la solución, el plan para esa generación es haber pagado impuestos para las pensiones de sus mayores y para la sanidad de los inmigrantes que vienen, en teoría, a pagar esas pensiones. Es una generación, si no 2, que ahora mismo está perdida. La solución no va a ser fácil. ¿Hay solución? Yo creo que sí la hay, pero no va a ser fácil. Y claro, ¿cuál es la reacción de los que vienen por debajo? Que yo no quiero eso. Yo no quiero llegar a los 30 años enganchando trabajos, viendo cómo busco la vida y teniendo que conformarme con reservar un martes para tomarme una cerveza en Madrid o con un vuelo barato, que no es lo que dicen muchos, de no, claro, como gastas en cervezas y te vas en un vuelo barato 2 veces al año, no te compras una casa. Oiga, sume todo eso y si en 10 años de quedarme en casa sin moverme consigo juntar para entrar a un piso, me quedo en casa. Pero es que ni así. Y sobre todo que ahora ya es bastante normal que esta generación viva peor que sus padres y peor que sus abuelos, que eso es una cosa ilógica, ¿no? Teniendo en cuenta que sociológicamente tiene que haber una evolución. Es único en la historia. Es algo único en la historia, sobre todo porque el progreso es así, no el progresismo, sino el progreso, ¿no? Al final, pues mejoramos en cuanto a innovación, claro, en cuanto a sanidad, científicamente hay avances, la esperanza de vida es mucho mayor y, sin embargo, la calidad de vida es mucho menor. Pero Antonio ha dado una clave, yo creo, muy importante, que es que la juventud tiende a ser rebelde, tiende a enfrentarse a aquello que le intentan imponer. Pero es que lo que hemos visto en los últimos años en España
es tan intenso, es decir, como dice Antonio, el entrar en una clase, ver a una tipa a la que no conoces de nada, tú que estás dispuesto a morir por tu hermanita y a protegerla hasta las últimas consecuencias, que estás criado en el respeto hacia todas las personas, sean hombres o mujeres, que te diga, no, tú eres un proyecto, eres un futuro, un probable violador en el futuro, eres machista porque la estructura de este país es un problema estructural y tal. Ese chaval es tan intenso la información que se le está dando en su contra, no es dejártelo caer, no, es tan intenso que la rebeldía que refleja es todavía muchísimo superior a la de cualquier generación normal. Y eso es lo que yo creo, el kit de lo que estaba diciendo ahora mismo Antonio, ¿no? Es decir, hostia, es que me estáis masacrando, es decir, dejadme en paz un poquito, me estáis metiendo en la cabeza que yo soy un tipo malvado, un proyecto de violador, machista, xenófobo, racista, pero que yo no soy nada de eso, que yo solo quiero venir al cole, jugar con mis amigos y saber la regla de 3 o lo que me toque aprender hoy, y no me enseñáis la regla de 3 y salgo de aquí pensando que soy casi un diablo. Pues la gente joven se ha hartado y ha dicho, anda, iros a, no hablar mal, ¿no? Iros a, y se va de fiesta, y como se da cuenta de quién está embelleciendo su vida, a la primera caña que pide comienzan a cantar Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque está harta, es lo que dice de Antonio, está absolutamente harta. Si de per se un joven ya tiene un espíritu rebelde, si le has inoculado con tanta fuerza, con tanta presión tu maldito ideario, pues todavía la respuesta va a ser mucho más rebelde. A mí hay una cosa de esta rebeldía de los jóvenes que sí que me gusta, que es específicamente cómo se están volviendo a poner encima de la mesa algunas tradiciones que antes se habían perdido. Por ejemplo, con el tema de la prohibición de la tauromaquia, pues ahora hay una juventud taurina que es bastante interesante, ¿no? ¿Me vas a prohibir los toros? Pues ahora a tope con ello. Y volver a la Iglesia a pesar de algunos obispos. Por ejemplo, porque también la Iglesia Católica es otro que peca de ese buenismo, ese paraguas así un poquito tibio, que en algunos casos tendrían que leerse también otra vez las Sagradas Escrituras para ver a quién vomita Dios de su boca, que realmente es a los tibios. Y en cuanto a esa rebeldía, también las cosas tradicionales como la gastronomía, ¿no? Vuelven los torreznos, que nunca se te fueron. Que no se vaya. La tortilla de patata, volvemos un poco a esa filosofía casi de los nikis, ¿no? Sí. De ha vencido la tortilla de patata, que es una cosa como un poco popular, pero también interesante y bonita, ¿no? Sí. Al final se sienten identificados en el recuerdo de un mundo que fue, ¿no? Sí. Que les han contado. Y que fue mejor, ¿no? Y gente a la que admira, ¿no? A los abuelos se les admira, a los padres, y dices, pues es que están bien hechos, o sea, toman buenas decisiones, son gente honrada. Claro. Y no tenían esta propaganda, esta invasión, esta hiperpolitización de la sociedad, la que yo estoy chapoteando aquí, manchado todos los días. Pues oye, a lo mejor es que las cosas de antes, otras cosas funcionaban, lo normal en España funcionaba, y hay una reacción en defensa del sentido común. En España se expresa así, pero en todo Occidente la hay. Sí, el menos común de los sentidos, que es el sentido común, pero bueno, que está bien que de repente aparezca. ¿Cómo ha aparecido don Eric Gutiérrez? Don Eric, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días otra vez. Hoy no teníamos encuesta, ya lo saben ustedes, se lo hemos contado esta mañana. Decíamos que en este aniversario del 7 de octubre lo que queríamos es que nos hicieran llegar esos mensajes de apoyo a Israel a través de redes sociales. Ya saben ustedes que estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y por supuesto en YouTube y en la red social X, el antiguo Twitter, que es la red favorita de don Luis del Pino. Don Eric, muchos mensajes estoy viendo yo a través de las redes sociales. Muchísimos mensajes de apoyo, doña Carmen, a Israel, al pueblo de Israel, a las fuerzas de defensa israelíes. Bueno, en general muchísimos mensajes de apoyo en ese comentario que hemos puesto en nuestras redes sociales, porque, como dice doña Carmen, no ha sido una encuesta, la hemos puesto tanto en Twitter como en YouTube, en varios apartados, y la gente pues se ha volcado, doña Carmen, a dar sus muestras de apoyo. Les leo algunas de ellas. Por ejemplo, en Twitter nos decía Fátima Quiroga y Gasset: mi oración para que devuelvan a los rehenes vivos y muertos, y así al menos se pueda paliar tanto sufrimiento. Mucha gente ponía el foco en los rehenes, ¿no? De que apoyo a Israel, pero principalmente a que de una vez por todas, a los que queden vivos, si queda alguno vivo, esperemos que sí, esperemos que todos los rehenes que todavía no se han devuelto o que no se han dado por muertos sigan vivos, aunque algunos tienen alguna que otra duda, pues que puedan ser devueltos, ya digo, como ya sea vivos o sean muertos. Por ejemplo, también nos dice Gema: hace 2 años quedó grabado en mi memoria el horror de un pueblo que fue atacado y masacrado. No olvido a todos los que murieron asesinados y mantengo la esperanza de que los secuestrados sean devueltos para reunirse con sus familias. Mucha gente también, pues eso, haciendo referencia a esos 2 años que han pasado, que parece que fue ayer, pero ya llevamos 2 años con este tema, desgraciadamente. Parece que va a haber un final próximo, a ver si lo consigue el señor Donald Trump,
pero mucha gente pues poniendo el foco en eso, ¿no? Que todavía tiene muy marcado en la memoria ese 7 de octubre. Evidentemente nosotros, pues como tenemos que dar la información, pues también lo tenemos, pero gente que vive, a veces parecería que alguna población española vive ajena a la actualidad, pues aquí no. Los oyentes recuerdan mucho ese momento. No sé si los tertulianos lo tienen muy presente, lo han comentado entre la tertulia. Y lo comentábamos, ¿no? ¿Qué estabas haciendo ese 7 de octubre? Que al final dices, pues yo me acuerdo, por ejemplo, que era un sábado, que había quedado a comer con unos amigos, me acuerdo que había luego un partido del Real Madrid y de hecho mi marido acudía directamente al campo y al final estaba todo el rato pendiente del móvil, como lo estábamos todos, ¿no? De no puede ser lo que estoy viendo, y sobre todo con esa maniobra de propaganda a la que hacíamos alusión, y en particular hablaba Samuel Vázquez de ella, cómo retransmitían, ¿no? Los terroristas, y veíamos imágenes que decías, o sea, tiene que ser inteligencia artificial, no puede ser real lo que estamos viendo, y por desgracia sí que lo era, ¿no? Sí. Tenemos otros muchos comentarios, como digo, por ejemplo, Masu Suárez 60 nos dice: hoy en el segundo aniversario del atentado de Hamás honramos a las víctimas y a los caídos en la lucha. Haced lo que sea necesario para que su sacrificio no sea en vano. Estamos con ustedes. Esto me parece importante, ¿no? Lo del sacrificio que no sea en vano, que hay que acabar con Hamás y con todos los asesinos de la banda terrorista. También nos decían muchos otros en esa línea, por ejemplo, BA68: en mi recuerdo las víctimas de tan horrible día, siempre en mi corazón. Un abrazo a las familias. Poner foco en las familias, cosa que también es muy importante, no solo la gente que perdió la vida allí, sino la gente que se tuvo que quedar en este mundo llorando esas pérdidas. Dice: vergüenza por lo que vivimos aquí, y que Israel sepa que todos los españoles no somos como este gobierno ni los que le apoyan. Mucho que reparar cuando nos libremos de esta plaga. Pues sí, yo creo que con este comentario que hemos puesto en redes sociales para que la gente le dé su apoyo a Israel, se demuestra que no todo el mundo es como este gobierno que les ataca constantemente. Hay mucha gente como nosotros que les apoya todos los días. Por último, le leo algún comentario de YouTube. Nos dice Blanca White 1899: mi solidaridad absoluta y mi cariño a ese pueblo de Israel que tanto ha sufrido y sigue sufriendo. Mi abrazo para el pueblo de Israel. Y por último, Luis Antonio Gutiérrez López 6146 nos dice: mi apoyo total a Israel, a que se defienda de todos los lobos que le rodean. Ánimo, y a por ellos, que aunque sean muchos, son cobardes. Y por último pone: ánimo. Pues don Eric, muchísimas gracias por haber recogido todas estas opiniones. Como ya les decimos, es una selección. Si quieren leer todos los mensajes, los encuentran a través de nuestra cuenta @Radio Libertad en Twitter, y por supuesto a través del apartado de publicaciones, que antes se llamaba comentarios en YouTube, y en el chat en directo. Y aprovecho y saludo a toda la gente que está allí comentando minuto a minuto este programa, porque don Eric, cada vez son más los habituales que nos ayudan pues a que llegue estos mensajes. En fin, nos acercamos a las 10:05, las 9:05 en las Islas Canarias. Me toca despedir a estos contertulios. Don Antonio Muloni, fundador y editor de La Iberia, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta mesa, y aprovechamos para decirles que se pasen por allí, precisamente por La Iberia, concretamente en www.laiberia.es lo encuentran, y además recientemente han abierto canal de WhatsApp. Sí, señora. Así que se suscriban y así pues les llega todos esos artículos. Ahí estamos. Y a don Samuel Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sé que se tiene que ir a Rivas hacia Madrid. Ahora mismo. Así que por favor. Me suscribo a La Iberia y luego me voy a Rivas hacia Madrid. Por orden, efectivamente, que una cosa no quita la otra, pero sobre todo le invitamos a que vuelva próximamente a contarnos qué dicen todos esos ciudadanos, y sobre todo gracias por escuchar la voz de esas personas y sobre todo los problemas del día a día respecto a la inseguridad. Samuel, muchísimas gracias. Y dicho esto, don Eric Gutiérrez, muchas gracias por habernos traído la voz de los oyentes. Nosotros nos tenemos que ir con don Paco Linares, con su sección que es el punto final, y por eso él pone punto final a esta tertulia diciéndonos que todo empezó hace 2 años. Mis saludos más cordiales. Gracias. Hace 2 años justos que comenzó una jornada de terror inhumana. Era una gran fiesta. De diferentes países habían llegado a Israel para celebrar unas jornadas de música y alegría. Familias enteras y jóvenes se unieron en un festival musical. Eran miles las criaturas que acudieron al evento con ganas de vivir en paz y concordia. Los allí presentes y los vecinos de esa zona de Israel se unieron en alegre convivencia. Nadie podía sospechar que la maldad les estaba acechando. Una maldad con nombre propio: Hamás. Lo más terrible es que no eran bestias. Lo más espantoso es que eran personas fanatizadas, peores que cualquier animal salvaje. Era la maldad con forma humana. Sorpresivamente,
Entraron disparando a todo lo que se movía, violaban a mujeres, incendiaban las casas con ancianos y niños dentro, familias enteras quemadas vivas, cortaron cabezas, descuartizaban a jóvenes a machetazos, llenando de sangre, horror y dolores terribles a personas absolutamente inocentes. Hace 2 años era un día de fiesta y jamás nos dejó estas cifras que parecen olvidadas. 1.200 asesinados, 4.700 heridos y más de 251 personas secuestradas. La guerra vino después y estos criminales se parapetaban y se parapetan tras inocentes palestinos. Continúo estupefacto. La propaganda de los terroristas sigue llegando a nuestras pantallas. Sin embargo, un amigo subió un vídeo de 2 minutos y medio a TikTok con grabaciones de la matanza del 7 de octubre de 2023. ¿Saben qué? Bueno, no solo no se lo han publicado, sino que le han hecho una advertencia. A la segunda le cierran la cuenta de esa red social de TikTok. Es decir, solo podemos tragarnos la parte de tragedia que les interesa a Hamás. Así está el mundo, así está España. Pero no debemos olvidar lo que pasa y que una acción tan malvada se sabe cómo empieza, pero nunca ni cómo va a acabar ni cuándo. Mañana más y mejor. Punto final.